a abordar una cuestión que tiene que ver con la globalización y que está relacionada con las afirmaciones, con los comentarios, con las ocurrencias también, que un autor, cuyo nombre es Branko Milanovic, ha hecho en un artículo titulado precisamente 11 tesis sobre la globalización. Aquí vamos a sostener una idea absolutamente fundamental en relación con las declaraciones de este autor, que nos resultan en líneas generales un despliegue de obviedades. Estas 11 tesis sobre la globalización, que resumen con bastante nitidez, con bastante claridad, un auténtico vacío acerca de las posibilidades de reflexionar sobre la globalización en términos francamente competentes, exigentes o inteligentes. Insisto, estas 11 tesis que reflejan este vacío desde el cual muchos gurús, porque no merecen otra denominación, que hablan sobre la globalización no nos dicen absolutamente nada, van a ser objeto de análisis y de crítica en esta sesión, cuyo tema fundamental, tal como aquí voy a sostener, es que la democracia no es el fin de la historia, sino el fin de los estados modernos. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino simplemente es una transformación más de los cambios históricos y de las dialécticas históricas. Pero esta es la reflexión a la que llegamos después de leer estas 11 tesis sobre la globalización, que son algo así como la solemnidad de lo obvio, o simplemente un rosario de ocurrencias que cualquiera podría suscribir, porque ¿quién se va a oponer a lo que es obvio y evidente? Lo que ocurre es que presentar lo obvio y lo evidente como si fuera el resultado de un grandísimo esfuerzo a través del cual se llega después de muchas horas de trabajo y de estudio, pues es realmente algo francamente insólito, por no decir que incluso ridículo. Aquí, ya digo, vamos a sostener la tesis absolutamente fundamental de que la democracia no es el fin de la historia, como sostenía Fukuyama, porque nadie tiene las llaves de fortuna, nadie tiene las llaves de la historia, nadie tiene las llaves de la democracia, ni Fukuyama ni absolutamente nadie. Cuando alguien incluso repite acríticamente lo que otros han dicho antes que él, en realidad padece lo que vamos a denominar el síndrome del rapsoda, es decir, el síndrome de aquel que cita y recita lo que otros con anterioridad a él han dicho, pero no demuestra ningún pensamiento original. Es decir, reiterar acríticamente que la democracia es el fin de la historia supone negar algo que tenemos delante. Todas las personas que vivimos en la primera parte, en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XXI, y es que la democracia es un episodio más de la historia que se transforma constantemente, que empieza siendo de una manera y termina siendo de otra manera, y que en estos momentos la democracia es uno de los instrumentos fundamentales de la globalización para no ser el punto y final de la historia, sino ser simplemente una transformación decisiva del Estado moderno en otra cosa. Los estados modernos que surgen en el siglo XVI, que surgen en el Renacimiento, hoy se convierten en unidades administrativas, territorialmente o geográficamente, que dependen de entidades muy superiores a los estados y que pueden adquirir la forma de un imperio organizado hegemónicamente por el comercio. Esto en sí mismo es algo que a algunas personas les parece bien y otras pues simplemente les parece mal. Aquí yo no voy a entrar en esto, es decir, esto es como el que le parece mal que llueva, o el que le parece mal que truene, o el que le parece mal que suba o baje la marea. Estos son realidades de la historia que un individuo no puede cambiar. Naturalmente, todas las personas tienen sus opiniones, unas dirán que están de acuerdo, otras dirán que están en desacuerdo, pero los hechos están ahí. Quiero decir, podemos estar todos de acuerdo en que haga sol o en que llueva, pero eso no va a alterar el curso de los acontecimientos. Aquí la tesis que se sostiene es que la democracia no es el fin de la historia, la democracia es el fin de un concepto de Estado, el concepto de Estado moderno que surge en el siglo XVI y que se desvanece básicamente a lo largo del siglo XXI, para dar lugar a otra cosa que será lo que verán o lo que padecerán o de lo que gozarán, según en qué contexto se encuentren, pues nuestros descendientes, nuestros nietos, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la globalización
es el resultado de la globalización posmoderna, porque no es la primera globalización de la historia. El Imperio Romano establece su globalización, el Imperio de Alejandro Magno establece su globalización, allí hasta donde llega, el Imperio Español establece su globalización y el Imperio Estadounidense establece su globalización, en la que actualmente nos encontramos, al menos en Occidente, frente al bloque de China. Ahora bien, la globalización es el resultado histórico de una serie de transformaciones importantes. Naturalmente, las sociedades humanas no empiezan siendo globales, empiezan siendo tribales. Estas tribus en un momento dado se desarrollan y dan lugar pues, a ciudades-estado, cuyo modelo básicamente es Grecia. Es sobre todo la Grecia clásica, las polis atenienses, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, el poder se articula ya no a través de ciudades-estado exclusivamente, sino a través de imperios, y el gran centro de referencia es el Imperio Romano, y más andando el tiempo, pues el Imperio Español. Son imperios que incluso se constituyen antes que la propia constitución de las naciones políticas. El concepto de nación ya es un concepto muy tardío, es un concepto básicamente posilustrado y romántico. Antes está el concepto de Estado, aplicado a las ciudades o aplicado a los imperios, que funcionaban como estados transgeográficos, por así decir. El Imperio Romano, el Imperio Español son estas modalidades históricas, básicamente. Pero en el antiguo régimen no hay democracia, en el antiguo régimen hay absolutismo. Y con la caída del antiguo régimen, con el final del siglo XVIII, se instaura un nuevo régimen donde la democracia reemplaza al absolutismo anterior. Y la democracia que se instaura a finales del siglo XVIII no es exactamente la democracia que hoy conocemos. La democracia ha experimentado importantísimas transformaciones. Y naturalmente la democracia que hoy conocemos no será la democracia que conocerán nuestros descendientes o los seres humanos que pueblen el planeta Tierra pues en el próximo siglo o en los próximos siglos, si es que sigue habiendo seres humanos, planeta Tierra o democracias que valgan este nombre. Hoy vivimos en una democracia posmoderna, y la democracia posmoderna, resultante de una revolución frente al absolutismo del antiguo régimen, es una democracia que plantea en sus orientaciones la disolución del Estado moderno y la configuración de estructuras políticas supranacionales que, en nombre básicamente del mercado, en nombre básicamente de los amigos del comercio, gestionen la vida política de los seres humanos, la vida política y por supuesto la vida económica de los seres humanos. Ahora, ¿esto qué implica? Pues esto implica que los estados tienen menos autonomía, tienen menos competencias, tienen menos posibilidades porque están subordinados a estructuras políticamente más amplias, la Comunidad Económica Europea, la ONU, etcétera, diferentes organismos internacionales o transnacionales que gestionan la vida de los estados, uniformándola, neutralizándola y por consiguiente también la vida de los seres humanos. Insisto que yo no voy a entrar si esto es mejor o si es peor, eso ya cada cual tiene su criterio, tiene su opinión, yo simplemente me limito a constatar unos hechos. En estos hechos evidentemente se articula no solo la economía, sino también la educación, la sanidad, las ideologías, los objetivos financieros, empresariales y de todo tipo. De tal manera que toda la vida política, humana, económica, intelectual, sentimental, incluso está articulada, está desarrollada desde estos criterios, que potencian enormemente lo individual, lo colectivo, lo local y que disuelven, insisto, los estados nacionales, los estados que se crean sobre todo desde el siglo XV, desde el siglo XVI. España es uno de los estados más tempranos, pero es una de las naciones más tardías, en tanto que Alemania e Italia todavía es una nación mucho más tardía, son frutos del romanticismo más avanzado, casi la última mitad del siglo, los últimos años, las postrimerías de la segunda mitad, de la última mitad del siglo XIX. Por lo tanto, estamos hablando de que los estados surgen muy tempranamente, 1492 en el caso de España, tanto se ha escrito sobre esto recientemente, pero las naciones surgen postrománticamente. De hecho, la nación es un concepto romántico y posromántico. No puede haber naciones propiamente hablando antes del siglo XIX en términos políticamente modernos. Se hablaba de estados, básicamente de ciudad-estado. No se habla de la nación veneciana, no se habla de la nación toscana, ¿no? Se habla de ducados, etcétera, etcétera.
Claro, hemos pasado de las tribus a las ciudades-estado, los feudalismos medievales, y en contra de los feudalismos medievales surgen los estados modernos, que hoy día se disuelven en nombre de una democracia que se articula mediante la globalización mercantil, la globalización comercial. Por eso sostengo que la democracia no es el fin de la historia, sino que es el fin del Estado moderno, para dar lugar a una unidad política diferente. El Estado moderno ha sido la unidad política de referencia prácticamente desde el Renacimiento hasta el siglo XXI. A partir del siglo XXI el Estado moderno se articula en otra cosa, se subdivide en estructuras, se integra en unidades políticas mucho más amplias y naturalmente pierde identidad, pierde autonomía, pierde el sustantivo que quieran aplicarle, según los intereses de cada uno. Ahora bien, las 11 tesis sobre la globalización de las que habla Branko Milanovic y en las que vamos a entrar ahora mismo, claro, sostienen algunas ideas que por su obviedad resultan muy ridículas. Aquí se parte, en el pensamiento de Milanovic, al menos en esta declaración, en este artículo, se parte de una idea que no se critica de hecho absolutamente nada, sino que se da por supuesto todo. Se parte de una idea en virtud de la cual la globalización anglosajona y posmoderna, es decir, la globalización del siglo XXI, que es anglosajona y posmoderna, imagina y diseña un futuro para el mundo, para Occidente, para España, para todos los países de Occidente, para el mundo en general, imagina un futuro como si este futuro, para el mundo, para Occidente, para España, procediera de un país como Estados Unidos. Es decir, es como si el futuro del mundo se interpretara como si el mundo procediera exclusivamente de los Estados Unidos. Claro, esto es muy curioso, porque imaginar que el futuro del mundo procede de la historia de un país sin historia y sin literatura, como es Estados Unidos, cuyo concepto de literatura no tiene nada que ver con el concepto de literatura hispano-greco-latino, sino que es la literatura como libro de autoayuda, como libro de entretenimiento, como libro de experiencias orgánicas incluso, la literatura como relato de terror o como novela pornográfica, es decir, como un tipo de discurso que provoca en el ser humano más que reacciones intelectuales, reacciones orgánicas. Eso es el concepto de literatura que básicamente tiene Estados Unidos. De tal manera que, claro, el futuro del mundo, el futuro de Occidente, el futuro de España, el futuro de muchas naciones, no responde a la lógica estadounidense, responde a una lógica propia, con una historia propia, con una cultura propia. Entonces, la pregunta que me hago es ¿por qué los universitarios, básicamente los universitarios, los profesores universitarios y los alumnos universitarios buscan explicaciones estadounidenses, explicaciones en inglés, a problemas que no tienen una causa en inglés? Es decir, ¿por qué buscan explicaciones en inglés a problemas en español? ¿Por qué buscan soluciones en inglés a problemas en español? Pues básicamente lo hacen porque, con franqueza lo diré, carecen de originalidad. Es decir, cuando alguien carece de originalidad interpretativa, lo que hace es repetir lo que han hecho los demás. Y en este caso, el que inventen ellos de Unamuno es muy cómodo, porque los demás escriben, los demás piensan, los demás inventan, y los profesores universitarios y los alumnos universitarios repiten lo que inventan los demás, pero no tienen capacidad para desarrollar un pensamiento propio y un pensamiento original. Y esto es muy de lamentar, sobre todo cuando se habla de lo que inventan los demás, porque a veces lo que inventan los demás es un invento muy defectuoso, es un invento muy deficiente, o en todo caso es un invento muy censurable o muy criticable. Claro, cuando alguien no sabe ser original, probablemente esta carencia de originalidad se debe a un desconocimiento de su propia cultura, de su propia historia, de su propia literatura. Téngase en cuenta de su propia lengua, de sus propias posibilidades para ser original, en definitiva. Entonces, claro, volvemos de nuevo al síndrome del rapsoda. El síndrome del rapsoda es aquel que padece el síndrome de la repetición, de la recitación. Citar y recitar constantemente lo que dijo un maestro. Como dice fulano, como dice mengano, como dice zutano, como dice Terry Eagleton, como dice George Steiner, como dice alguien que tiene nombre inglés o el nombre que sea, pero que trabaja en una universidad norteamericana, como dice tal individuo, los relojes marcan el tiempo. Y entonces, claro, dice, oh, caramba, los relojes marcan el tiempo, no lo sabíamos hasta ahora, ¿no?
como dice fulano, el hecho de que un cuadrado tenga 4 lados nos obliga a admitir que en efecto un cuadrado tiene 4 lados. Claro, esto cuando lo dice alguien en una universidad norteamericana, pues parece que lo dice alguien importante. Entonces, claro, si lo dicen en Villaconejar del Infante de arriba, pues esto no tiene ninguna relevancia. Entonces, esto es muy, muy frecuente, sobre todo ante el que tiene el complejo del rapsoda, ¿no? Porque el que tiene el complejo del rapsoda se cree que se inviste de la autoridad o de la luminosidad del que ha dicho una obviedad si la ha dicho en un país que geográficamente ostenta un potencial global o planetario. Esto es muy, muy sorprendente. Muy sorprendente. Esto, en cierta manera, es lo que le ocurre a muchos autores, o nos ocurre a veces a lo largo de la vida en diferentes momentos. Es lo que le ocurre a Branko Milanovic. Claro, yo he dicho hace un momento que Estados Unidos es un país sin historia en relación a la historia que pueden tener cualesquiera otros países de Europa o de Oriente, como es el caso de China, cuya historia es milenaria, o al menos eso se dice, ¿no? Pero he dicho también que Estados Unidos es un país sin literatura y que tiene un concepto de literatura en el cual la literatura queda reducida completamente a una especie de discurso que provoca estímulos orgánicos, pues como los puede provocar, insisto, una novela de terror o una película pornográfica, ¿no? Es decir, parece que cuando alguien lee literatura en términos estadounidenses tiene que sentir una especie de excitación corporal, porque si no, eso no es literatura, de tal manera que es como una especie de parque de atracciones, que por supuesto puede reemplazarse por parques de atracciones de verdad, porque claro, una novela no puede reemplazar la vida. Aquel que pretenda aprender lo que es el amor leyendo poesías de amor, pues no se enamorará nunca. A la literatura hay que llegar vivido, a la literatura hay que llegar sabido de aquello con lo que uno se encuentra en la literatura. La literatura no es la vida, la literatura es un resultado de la vida, es decir, aquel que pretenda vivir leyendo novelas, pues acabará con un montón de taras y problemas psicológicos de primera envergadura, como de hecho le ocurre a Don Quijote. Si algo nos enseña el Quijote es que la vida está en la realidad, no en los libros. Es decir, por eso en la exaltación de los libros y de la lectura, como recientemente se publicaba en la prensa, que una persona leía 100 libros al año. ¿Y para qué lee 100 libros al año? ¿Para qué lee 100 libros al año? Para contarlo únicamente, ¿no? Como los que tienen el coeficiente intelectual alto. ¿Para qué sirve tener un coeficiente intelectual alto? Para contarlo. Porque como no tienen otra cosa que contar, pues cuentan los tests que hacen de coeficiente intelectual. Es decir, eso es una forma ridícula de la exhibición del narcisismo, en definitiva. Pero a lo que voy, desestimar la literatura como medio de interpretación de la realidad equivale a vivir en un tercer mundo semántico, es decir, equivale a situarse en la caverna de la anglosfera, es decir, en una sociedad que carece de la literatura, que carece de literatura como un instrumento de interpretación de la realidad. Claro, desde el momento en que la anglosfera ha reemplazado la literatura por la cultura, y lo hace precisamente porque forma parte de una tradición cultural que carece de literatura y por eso se ve obligada a reemplazar la literatura por la cultura, desde ese momento se priva a quienes se han formado en esa sociedad y cultura de la literatura como instrumento de interpretación de la realidad. Y eso es privarse de muchas cosas, porque creemos que la formación en matemática, en biología, en biogenética, en química, en física es muy importante y no lo negamos. Pero la carencia de formación literaria impide la capacidad humana de interpretar textos verbalmente muy complejos. Y eso es algo que los formados en la anglosfera no logran satisfacer de ninguna manera. Leer el mundo en inglés implica que la mitad del mundo resulte imperceptible, porque hay mucho más en este mundo de lo que está escrito en inglés, empezando sobre todo por la literatura, mucha de la cual resulta completamente intraducible a un contexto anglosajón. Si muchos de los autores, de los escritores, de los presuntos pensadores formados en inglés tuvieran conocimientos literarios, se darían cuenta de que la mayor parte de lo que escriben sobre política, sobre ciencia, sobre sociología, sobre antropología, no es ni política, ni ciencia, ni antropología, sino simplemente literatura mal hecha.
literatura mal escrita. Es decir, son ficciones que no se corresponden con la realidad. Porque no se puede pensar sin pensar en la realidad. La mayor parte de los intelectuales piensan sin pensar en la realidad y hablan sin hablar de la realidad, porque de lo que nos hablan es simplemente de una literatura mal hecha, mal concebida y mal escrita. En buena medida, la articulación, las ideas y la redacción de este señor, de Branko Milanovic, en este artículo, es el de una obra literaria en formato kitsch para consumo masivo, pero que no dice realmente nada acerca de lo que es necesario saber o interpretar. Vamos a entrar ya de lleno en el artículo de este señor, y vamos a examinar críticamente algunas de sus declaraciones, subrayando una idea fundamental y capital, y es que el tema o idea central de su intervención no se menciona para nada, pero se distrae de lo importante, como se suele decir cuando se trata de utilizar técnicas para despistar, ¿no? Insisto que la tesis fundamental es que la globalización no es el fin de la historia, sino el fin de los estados modernos. E insisto también en que esto no es en sí mismo ni bueno ni malo, sino que simplemente es. Es un curso más en el desenlace de la historia, es un desenvolvimiento más, es un movimiento más, es una transformación más, porque los problemas no se resuelven, los problemas se transforman. Es decir, el nacimiento de los estados modernos supuso la solución de muchos problemas ocasionados por el feudalismo, pero supuso también la creación de problemas nuevos. El hundimiento del antiguo régimen supuso evitar problemas a los que daba lugar el antiguo régimen, pero generó nuevos problemas. La globalización trata de resolver problemas habidos en el siglo XX, sobre todo guerras mundiales atroces y terribles, pero da lugar a otros problemas diferentes. Quiere decirse con esto que no creemos en las utopías, no creemos en las panaceas. La globalización tiene aspectos positivos para determinadas personas y aspectos negativos para otras determinadas personas. No podemos hacer una fiesta de la globalización en todos los sentidos, ni podemos tampoco hacer una condena en todos los sentidos. Allá cada cual. Cada uno de ustedes tendrá su opinión y estimará lo que considere oportuno. Ahora bien, está claro que los seres humanos comienzan a polemizar y comienzan a discutir cuando se les acaban los argumentos. Cuando pierden la razón, empieza la discusión. Cuando se pierde la razón, empieza la discusión. Es decir, cuando ya no hay argumentos que poner sobre la mesa, toda la gente empieza a discutir irracionalmente. Pero vamos a las 11 tesis. Dice la primera tesis: en primer lugar, la desigualdad y la pobreza. Pero claro, aplica este señor Branko Milanovic un estilo nominal. Y claro, no sabemos si lo que quiere decir es que la globalización supera la desigualdad y la pobreza, tiene intención de superar la desigualdad o la pobreza, o la provoca, porque no lo aclara. Su estilo nominal, su estilo absolutamente nominal, no aclara esta cuestión. Pero dice: la globalización es una fuerza para el bien global. Claro, pero ¿para el bien global de quién? ¿Para el mío? ¿Para el del empresario? ¿Para el del amigo del comercio? ¿Para el del enemigo de la libertad? ¿De qué libertad? ¿De qué comercio? Es decir, afirmar que la globalización es una fuerza para el bien global no significa nada, porque ¿para el bien global de quién? ¿Y qué es el bien global? Porque cada uno lo entenderá de una manera diferente. Claro, estas son exposiciones de una ingenuidad que resulta galopante. La globalización de la actividad económica ha permitido que la producción de muchos productos básicos y la prestación de muchos servicios se realicen en los lugares donde es más barato hacerlo. Pero ¿dónde es más barato para quién? Para el que cobra por hacer ese trabajo, para el que paga por hacer ese trabajo, para el que se beneficia mercantilmente de ese trabajo. Es decir, ¿pero para quién? Dice, porque claro, esto es lo mismo, dice, es muy buena persona, don fulano es muy buena persona. Bien, ¿es buena persona para quién? Porque claro, a veces ser buena persona para uno implica ser malo para otras personas. Claro, entonces, claro, es que esto es lo mismo que decir que comer tiene consecuencias orgánicas, sí, pero el comer veneno o tomar veneno, ingerir veneno, tiene unas consecuencias orgánicas, que no es lo mismo ingerir veneno que ingerir un solomillo.
Claro, es que no es lo mismo. Claro, la ingesta tiene consecuencias orgánicas, obviamente. Pero ¿qué tipo de ingesta? Porque claro, una persona diabética no puede tomar el mismo tipo de alimentos que una persona que no tiene diabetes, en condiciones, digamos, habituales. Claro, una persona alérgica a los lácteos no puede tomar lácteos como si no tuviera esa alergia. Quiero decir que es que este tipo de afirmaciones sirven para entretener a la gente que carece de inquietudes críticas y de competencias críticas. Segunda tesis, China. Simplemente menciona China. Claro, esto es como decir Marte, Júpiter, Saturno, o enumerar la tabla de multiplicar. Y advierte, los efectos positivos más importantes debidos en gran parte a la globalización y al comercio internacional se han alcanzado en China. Sí, pero no de la mano de la democracia. Por lo tanto, considerar que la democracia está en función del comercio será en el bloque occidental, pero no en China, porque en China ha conseguido competir comercialmente con Occidente sin pulsar para nada el botón de la democracia, ¿no? Otra cuestión es que el botón de la democracia occidental tenga en común con el totalitarismo de la República Popular China mucho más de lo que parece imaginarse. Pero esta es otra cuestión, porque la tesis final a la que también llego es que la sociedad china y la sociedad occidental se tocan en sus extremos, en los extremos del comercio como totalitarismo político. Pero esa es otra cuestión a la que llegaremos a final del siglo XXI, no al final de esta sesión, desde luego. Y prosigue el autor, Branko Milanovic, China explica la mayor parte de la disminución de la desigualdad y la pobreza mundiales. Bueno, pero la explica con unos argumentos que tal vez no todo el mundo comparta. Eso ya depende de lo que quiera cada uno compartir en razón de sus intereses, posibilidades de supervivencia y capacidades de trabajo. Para defender la globalización tienen que elogiar a China, los neoliberales, pero las políticas chinas les resultan desagradables. Bueno, les resultan desagradables o no. Resulta desagradable aquello que resta beneficios, pero a los amigos del comercio no les resulta desagradable nada que mejore sus beneficios. Por lo tanto, insisto en que la República Popular China y las democracias occidentales son líneas convergentes desde el punto de vista de los intereses comerciales. Es decir, a la democracia le importan los demócratas, al mercado le importan los consumidores. Por lo tanto, es prioritario el consumo a la libertad y es prioritario el comercio a la democracia. Por esta razón, en China, la actividad comercial está por encima de las libertades. Y en Occidente, ¿no es así también hasta cierto punto? ¿No vende el ser humano su libertad por dinero? Tercer lugar, Occidente, simplemente Occidente, de nuevo el estilo nominal tan propio del inglés. Claro, Occidente simplemente es una zona geográfica, también un ámbito político, pero ¿qué nos dice de Occidente? La globalización ha abierto una serie de cuestiones especialmente difíciles para Occidente, como el feudalismo, como los estados modernos, como la organización tribal, como los imperios antiguos, como el romano o el español. También abrió el imperio español cuestiones especialmente difíciles para la geografía americana. ¿Esto qué quiere decir exactamente? No es algo que se esperase cuando Reagan y Clinton, cuando Thatcher y Blair vendieron la globalización a las poblaciones occidentales como una ganancia garantizada para la clase media. No, se puede vender como una ganancia garantizada para la clase media, pero sin consultar con la clase media. Esto es el despotismo ilustrado de finales del siglo XX. Todo para la clase media, pero sin la clase media, ¿no? Bien. Los resultados a la vista están. Cuarto, habla de la gran convergencia, debe ser con una perífrasis de la Gran Depresión, pues la gran convergencia. Y dice, los éxitos de China e India tienen también un aspecto geopolítico. Bueno, esto es la solemnidad de lo obvio elevado a la 10.000.000ª potencia. Esto es como decir, la ingesta de alimentos tiene consecuencias digestivas. Sí, o sea, esto es impepinable, ¿no?
Entonces, China e India no pueden retroceder a sus posiciones del siglo XIX, pueden retroceder hasta el Paleolítico inferior, como nosotros podemos retroceder hasta la época de los cromañones o de los póngidos. De hecho, la historia no garantiza nunca que la libertad del siglo XXI sea más amplia que la libertad del siglo XII. Es simplemente una libertad diferente. Con el paso del tiempo, con el curso de la historia, la libertad no se amplía de manera progresiva, simplemente se transforma, a veces de manera regresiva. Puede darse la paradoja incluso de que a mediados del siglo XXI el ser humano disponga de menos libertades de las que disponía a finales del siglo XX. Pero eso ya será una cuestión a la que tendrán que enfrentarse nuestros nietos o descendientes. Quinto punto, lo titula Bloques comerciales. Y dice: una forma, en opinión de algunos, de invertir el declive pasa por reescribir las reglas de la globalización. Bueno, eso es una mutación de la mutación de la mutación de la mutación. Siempre se están reescribiendo las reglas de juego. De hecho, una de las características de la política es cambiar las normas del juego en medio del juego. Eso ha formado parte siempre de la política real. La globalización se aplicaría solo a los países con los que se tiene una relación política amistosa. ¿Esto qué significa? No puede haber una globalización, esto es una paradiástole, no es oro todo lo que reluce, no es globalización toda la globalización. Entonces, esto es un juego de palabras. Obviamente eso no tiene nada que ver con la globalización real. Claro, aquí parece que escribe George Steiner, ¿no? Es decir, que dice una cosa y la contraria y todo fluye como si fuera Octavio Paz escribiendo un ensayo. Es el regreso al mundo de los bloques comerciales. ¿Y cuándo hemos salido de los bloques comerciales? ¿Cuándo? Si el luteranismo crece precisamente con una idea de comercio de espaldas a los estados modernos, porque perpetuaron prácticamente hasta finales del siglo XVIII los estados feudales, que es donde nace la idea de comercio calvinista y protestante, un comercio que no paga los impuestos fronterizos entre estados, porque es una actividad comercial entre feudos, es un comercio de espaldas a los estados. Los amigos del comercio han sido siempre enemigos de los estados. Y esto, insisto, no es que sea mejor o peor, es que es así. Habrá gente a la que le parezca mal que desaparezcan los estados y habrá gente a la que le parezca bien que desaparezcan los estados, pero estos son los conflictos de intereses permanentes y constantes. Ahora bien, ¿es necesario ser consciente de esto? Es necesario ser consciente de esto para hacerse compatible con la realidad, porque para hacerse compatible con la realidad se necesita el conocimiento y no libros de autoayuda. Es decir, nos hacemos compatibles con la realidad si somos conscientes de que el objetivo de la democracia y de la globalización no es hacernos a todos más libres y más felices, sino simplemente destruir el Estado moderno para hacer más factible las posibilidades del comercio. Claro, esto no es autoayuda, esto es conocimiento. La autoayuda consiste en decir, sé feliz y no mires con quién, o mira al cielo cómo pasan las nubes, ¿no? o proponte tu objetivo y consíguelo, o es un día feliz, no te entristezcas, llueve y sonríe. Estos son frases de autoayuda, consignas para un tercer mundo semántico completamente. Pero claro, cuando el conocimiento de la ley no te exime, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, pues conviene saber leer y escribir, y cuando para sobrevivir es necesario hacerte compatible con la realidad, conviene reemplazar la autoayuda tipo La Casa de la Pradera o Mujercitas, ¿verdad?, por algo que en efecto te permita vivir cada día, porque vivir cada día es sobrevivir cada día. Es decir, hacerse compatible con la realidad implica reemplazar la autoayuda por el conocimiento. La principal forma de autoayuda no es repetir frases estúpidas, ¿verdad?, sino simplemente adquirir una educación competente que de manera racional y crítica permita conocer el mundo en el que se vive y hacerse compatible con él. No adaptarse a él, la adaptación es una cosa, la compatibilidad es otra completamente diferente. La adaptación implica sumisión, la compatibilidad implica gestión. Pero el escrito de Milanovic no nos informa sobre nada, simplemente es una terapia de grupo, es el escrito de un gurú, de un chamán, pero no de alguien que verdaderamente trate de explicarnos lo que es la globalización para que podamos hacernos compatibles con ella. O sea, que nadie espere que un día se levante y el mundo sea tal como él quiere. El mundo es el resultado de la construcción de muchos seres humanos
incompatibles muchos de estos seres humanos entre sí, y dentro del cual para sobrevivir es necesario hacerse compatible y necesario pactar. Dice, el mercantilismo que no se atreve a decir su nombre. Bueno, no se atreverá el autor del artículo a decir su nombre, es decir, esto es un secreto a voces, por otra parte. Los partidarios de la globalización lo tienen difícil para defenderla ideológicamente, pues si alguien que dispone de todos los medios de comunicación habidos y por haber a su alcance tiene difícil defender ideológicamente un sistema que se impone casi de forma totalitaria, ya me dirán ustedes lo difícil que lo tenemos quienes nos dedicamos a hablar del Quijote, la Regenta o de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, es muy curioso esto, porque si los partidarios de la globalización tienen difícil defenderla ideológicamente, ya me dirán ustedes, entonces, ¿quién lo tiene fácil en este mundo? ¿Ah? Porque esto es, o me están tomando el pelo, o me están contando un chiste. Pero bueno, los chistes al menos conviene contarlos o con gracia o con ironía, pero no de esta forma. Sexto, las guerras. Dice este señor, el ángulo geopolítico ha agudizado las tensiones políticas e incluso militares a escala mundial. Desde siempre, pero desde siempre. Fijémonos que la leyenda mítica entre Caín y Abel ya globalizó las tensiones, y en ese caso fraticidas, a escala mundial, porque eran supuestamente los únicos pobladores de la faz de la Tierra. Con lo cual, desde entonces hasta hoy estamos en guerras. Con lo cual, esto es volver a decir lo mismo, ¿no? Una circunferencia es circular. Bien, vale. Así, paradójicamente, la globalización, que mediante el efecto suavizador del comercio y la interdependencia mutua debería haber promovido un mundo de entente y paz, ha creado las condiciones inversas propicias para el conflicto e incluso la guerra. Bueno, aquí nos han metido ya unos gatos por liebre de tamaño de elefante. El efecto suavizador del comercio. El efecto suavizador del comercio es el posterior al efecto totalizador de la guerra. Es decir, la guerra es una prolongación de la política, como se ha dicho miles de veces, y el comercio es el resultado de la artillería bélica. Es decir, como si las guerras no tuvieran causas y consecuencias comerciales. Es que el objetivo básicamente de la guerra es la actividad comercial. Entonces, hablar del efecto suavizador del comercio, es completamente irónico, completamente irónico. O sea, el comercio se ejerce básicamente donde la guerra ha establecido una serie de condiciones que hacen posible el desarrollo comercial. La batalla de Lepanto trataba de asegurar el comercio de Venecia, España y el Vaticano en el Mediterráneo. Es decir, las guerras tienen lugar porque hay razones comerciales que lo exigen. Es decir, si no fuera por el comercio, la guerra no existiría. De ahí que los enemigos del comercio consideren que al suprimir el comercio suprimimos las guerras. Pero claro, no resolvemos las necesidades humanas, etc. Y luego habla, en séptimo lugar, de decepciones y ganancias. Lo que empezó como una globalización preñada de ventajas para muchos tiene ahora un aspecto muy distinto. Bueno, globalización de ventajas para muchos, ¿para qué muchos? ¿Para quiénes? Para muchos tiene ventajas y para muchos tiene inconvenientes. Es decir, esto resulta muy difícil consensuar las pérdidas y los beneficios de unas y otras personas. Pero desde otro punto de vista, la globalización ha creado un mundo mucho más igualitario. Y preguntamos, ¿igualitario entre quiénes? Pues responde, tanto entre los individuos del mundo como en términos de poder económico y político entre Europa, América y Asia. Bueno, esto es lo mismo que decir que la globalización ha creado un mundo mucho más igualitario entre los terrícolas y habitantes del planeta Tierra que entre los marcianos. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Pero ha creado un mundo más igualitario entre los individuos del mundo. Pero es que lo tiene que crear entre los individuos del mundo, porque no lo puede crear entre las bacterias de Mesopotamia. ¿Comprenden lo que quiero decir con esto? Entonces, claro, decir que la globalización ha creado un mundo más igualitario entre los individuos es lo mismo que decir que un matarratas ha matado a las ratas. Claro, obviamente, pero es que esto son obviedades completas. Es lo mismo que decir que la cuadratura del círculo
afecta a todos los círculos cuadrados. Claro, esto no tiene ningún sentido completamente, no tiene ningún sentido, porque son obviedades que no revelan absolutamente nada. O sea, ¿cómo se pueden llenar páginas y páginas escribiendo estas cosas? Pues cuando se tienen lectores que las reciben acríticamente. En octavo lugar, habla el cambio climático, así lo pone, el cambio climático. Bien, este es uno de los grandes relatos de la posmodernidad, que puede ser verdad, puede ser mentira, para unas personas es verdad, para otras personas es mentira. Pero sea verdad o sea mentira, bajo el cambio climático se consigue legitimar un determinado programa político. Que insisto, el cambio climático es verdad para unas personas, es mentira para otras personas, vale. Pero al margen de que sea verdad o de que sea mentira, el cambio climático permite legitimar una serie de programas e imperativos políticos. Al margen, insisto, de que lo que fundamente esto sea verdad o sea falso, sea verdadero según unas personas, sea falso según otras personas. Poco importa que sea verdad o que sea mentira, porque el hecho ante el cual estamos es que esta verdad o esta mentira permite legitimar un programa político, una agenda que se llama 2030. A partir de aquí da igual que sea verdad o que sea mentira, porque sea verdadero o sea falso, lo que es un hecho verdadero y operatorio y que funciona perfectamente es un programa político destinado a la consecución de determinados objetivos. Y dice este señor, incluso los aspectos positivos de la globalización, y señala, reducción de la desigualdad y la pobreza, contienen rasgos negativos. Bien, vale, aspectos positivos de la globalización, reducción de la desigualdad y la pobreza, ¿en quiénes? ¿En las personas que tienen 30 años y no pueden comprarse una casa? Reducción de la desigualdad y la pobreza entre quienes no pueden disponer de un coche, entre quienes han visto cómo la tenencia del coche es cada día más cara y más insoportable. Los aspectos positivos de la globalización, ¿entre quiénes? ¿Entre generaciones que no tienen ninguna puerta abierta en el mercado laboral? Bueno, yo me hago estas preguntas. A lo mejor tienen una respuesta que yo ignoro. Pero aquí hay generaciones de seres humanos que tienen un mundo cerrado. Con 20, con 30 años tienen ante sí un mundo cerrado. Entonces este señor dice que incluso los aspectos positivos de la globalización, que han reducido la desigualdad y la pobreza, habría que preguntarse a quién y en dónde. No digo que no ocurra, pero yo me pregunto a quién y en dónde, porque masivamente cada día conozco más gente que está sumida en la desigualdad y en la pobreza. A pesar de los rasgos positivos, dice que contiene rasgos negativos. Claro, eso para decir, a pesar de que hay números pares en el sistema métrico decimal, también hay números impares. Y claro, esto merece un aplauso, porque era como aquel profesor de una universidad, que no voy a decir de qué país, advertía, el Quijote tiene dos partes, la primera y la segunda, a ver qué alumno brillante es capaz de decirme qué parte va antes de la segunda. Y alguno respondía mal. Pero bien, estos son los gurús de la globalización. Novena argumentación. Son dos palabras, financiación y amoralidad. Claro, podría decir financiación, amoralidad y sopa de ajo, pero no, la sopa de ajo no la menciona solo financiación y amoralidad. Y entonces, bueno, habla de cosas, porque claro, en financiación y amoralidad pues puede hablar de velocidad y tocino, ¿no? Por ejemplo, dice, la globalización ha operado a través de la financiación de la economía. Hombre, sí. Donde se ha valorado más ese negocio concreto que virtudes más sólidas, y aquí nos habla de virtudes, como la inventiva, la constancia, la probidad, la abstinencia y la prudencia. Estos deben ser las 5 virtudes de la posmodernidad globalizante. Inventiva, constancia, probidad, abstinencia y prudencia. Inventiva, constancia, probidad, abstinencia y prudencia. Las 5 virtudes capitales de la globalización. Podría haber señalado 5.000 más, porque total es una acumulación de sustantivos. Esto es lo que se llama en retórica una enumeración caótica, porque no es ni gradativa ascendente ni gradativa descendente. No es ni lo que se llama el anticlímax en retórica, una gradación descendente, en polvo, en humo, en tierra, en nada, que diría Góngora. No, esto es una enumeración caótica, es propio del surrealismo, ¿no? Ha favorecido comportamientos basados en una visión a corto plazo, despreocupados por cualquier bien más amplio una vez que el dinero puede retirarse con seguridad. La vida empresarial se ha convertido en la mayor parte de la vida de las personas. Caramba, como si todos fuéramos empresarios.
también podría decir, la vida esclava se ha convertido en la mayor parte de la vida de las personas. Y aquí señala el comportamiento propio del rapsoda. Aquí de nuevo incurre en el síndrome del rapsoda. Cuando Milton Friedman afirmó que la función de las empresas es maximizar los beneficios y punto, tenía razón en un sentido estricto. Estas son las típicas frases de George Steiner, ¿no? Cuando Pitágoras dijo que la hipotenusa al cuadrado era equivalente a la suma del cuadrado de los catetos, tenía razón, en un sentido estricto. Sí, no, obviamente. Eso no. Y cuando Einstein dijo que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, tenía razón, en un sentido estricto, sí. Bueno, y ya está, ¿no? Trabajo fin de grado, hecho, vale. Pero no vio, prosigue, las externalidades, diríamos las consecuencias, producidas por esa afirmación. Si la consecución de la riqueza, y especialmente de riqueza por cualquier medio, se convierte en el objetivo de las clases altas, se extiende por toda la sociedad y acaba destruyendo la cohesión y los lazos sociales. No acaba destruyendo la cohesión y los lazos sociales, acaba destruyendo la prosperidad de la gente, que son cosas muy distintas, de la gente que no forma parte de esa riqueza o de esos beneficios. Claro, esto es un despliegue de obviedades muy curioso, ¿no? En 10º lugar se habla de la migración, 10º y penúltimo lugar, ya acabamos. Se dice que durante todo este tiempo la globalización fue incompleta. Claro, decir que la globalización es incompleta es incurrir en una paradiástole, es decir, no es solo todo lo que reluce, no es amor sino apetito. Claro, una globalización incompleta no es una globalización, es que de nuevo volvemos a jugar tomando el pelo a la gente. Incluyó primero el capital y los bienes, después los servicios y las ideas. Bueno, las ideas, ¿para qué quiere las ideas la globalización si no se las cuenta nadie? Y nunca incluyó el factor más importante, la mano de obra. No, la mano de obra la incluyó desde el principio, porque lo que globaliza perfectamente es la mano de obra. La reducción de la desigualdad global no se consiguió trasladando a las personas allí donde pueden ganar más, que sería una forma natural de proceder. ¿Cómo que no se consiguió? Claro que se consigue. El que esté dispuesto a ganar dinero tiene que desplazarse, tiene que emigrar. Siempre hemos emigrado, siempre nos hemos tenido que ir de alguna parte para sobrevivir. La vida del ser humano es una migración constante. La de unos más que otros, pero es una migración constante. Y añade, hasta la mínima migración que ha tenido lugar ha producido retrocesos políticos, o también avances, depende cómo se quiera ver, o también avances. Es que toda afirmación implica, de alguna manera, la legitimidad de su contrario. Hay que saber buscarla. Último punto. El último punto es un imperativo epistémico. ¿Qué hay que hacer? Es una pregunta. ¿Qué hay que hacer? Digo, bueno, usted sabrá, pero, por favor, díganos algo más que una lista de la compra, porque esto no es una lista de la compra de productos que no se venden en ningún supermercado. Pues esto es una lista de la compra ideal, obvia. Tenemos que evitar a toda costa las guerras y los conflictos comerciales. ¿Me lo promete? ¿Me lo promete? Qué simpático. Y las enfermedades, y los cánceres, y los tumores oncológicos, ya lo creo, y los disgustos, y las lágrimas, y las razones que hagan peligrar la vida de los seres humanos. Vaya cosa que nos va a decir, querido amigo. Hay que aceptar que es mejor que haya una igualdad aproximada de riqueza y poder entre las distintas naciones y culturas, así como dentro de cada nación, y reducir las emisiones de carbono mediante una combinación de impuestos elevados sobre los bienes que emiten grandes cantidades de gases, es decir, que consuman y contaminen los ricos. Claro, es decir, hay que llevarse bien. Es decir, y como nos tenemos que llevar bien, pues vamos a neutralizar la forma de vida entre los seres humanos. ¿Pero conforme a qué criterios? Claro, es como aquel individuo que compartía pasillo con otros individuos en una universidad. En el pasillo de la derecha estaba un departamento y en el pasillo de la izquierda estaba un departamento diferente. Y había un individuo que cada cierto tiempo cruzaba el pasillo para dirigirse al departamento de sus colegas y decirles: tengo una idea genial. Y sus colegas le decían: ¿cuál es? Y él les contaba la idea genial. La idea genial consistía en organizar un congreso internacional, de tal manera que el departamento de enfrente pagara todos los gastos y él organizara el congreso e invitara a sus amigos. Era una idea genial. Claro, los del departamento de enfrente decían que era una idea inadecuada, inconveniente, porque ellos pagaban todos los gastos y él disfrutaba de los beneficios.
Y él decía que no le comprendían, que no entendía cómo podían rechazar una idea tan genial, great idea, consistente en que él organizaba un congreso y ellos lo pagaban. Era una oportunidad extraordinaria para poder disfrutar de un ingreso organizado por él con dinero producido por ellos. Bueno, pues aquí lo mismo, en cierta manera, ¿no? Este señor tiene unas ideas grandiosas que ya conocíamos desde hacía miles de años. Todos estamos de acuerdo con esto, todos estamos absolutamente de acuerdo. El problema es cómo establecer esos criterios de la globalización. Por el momento, estemos o no de acuerdo, es evidente que bien predica quien bien vive y que la globalización actual, como en esa viñeta de Borges, de Forges, no de Borges, aunque Borges podría haber escrito viñetas tan brillantes como esa o más, se cuenta lo siguiente en esa viñeta de Forges. Dos personas caminan en un mundo arruinado y contaminado y una le dice a la otra: ¿cómo se llamaba aquello que nos iba a resolver todos los problemas, que nos iba a sacar de todos los problemas? Y uno dice: globalización, y el otro añade: eso. En realidad, aquí, en esta viñeta, la palabra real, el eufemismo que oculta la globalización es un término tabú, es la democracia. La democracia era el término que nos iba a resolver todos los problemas, era el sistema que nos iba a resolver todos los problemas. Cuando algo sale bien se llama democracia, cuando algo sale mal se llama globalización, pero democracia y globalización son los dos términos de la misma moneda, son las dos caras de la misma moneda. La democracia es actualmente el instrumento que la globalización utiliza para disolver los estados modernos y dar lugar a una nueva configuración política en la cual nuestros nietos desarrollarán su vida. Esto, ya digo, no sé si es bueno o si es malo, es lo que hay, simplemente, que no es poco.